a todos, muy buenos días. Mi nombre es David Omar Aguilar Pérez y hoy les voy a hablar sobre la anatomía y fisiología del colon. Bueno, y ahora hablando propiamente de la anatomía del colon. El colon es un órgano en forma de tubo con un diámetro que puede variar dependiendo de su sección y mide en total 150 centímetros en promedio. Cuenta con características distintivas, que estas son las tenias del colon, son estas tiras que se ven por aquí. Son bandeletas equidistantes, estrechas y gruesas, son tres, que acompañan el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. Estas no existen en el recto. Las austras, que son abollonaduras o saculaciones, y los apéndices epiploicos, que son proyecciones de tejido adiposo, son estos pedazos amarillos que se ven aquí. Y bueno, ¿cuáles son las partes del colon? El ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. No se incluye el recto, pero aún así se va a describir. Bueno, comenzaremos por el ciego. Este es un sáculo que tiene un diámetro de 7.5 a 12 centímetros y una longitud de 10 centímetros. Esta distensión relativa, si llega a 12 centímetros, pues puede ocasionar una necrosis isquémica. Además, el ciego va a estar acompañado del apéndice, el cual es un tubo elongado, tiene esta forma. Mide de 8 a 10 centímetros de longitud, terminando en un fondo de saco ciego. Se encontrará en las posiciones retrosecales, subsecal, preileal y retroileal. El colon ascendente mide 15 centímetros de longitud y sube hasta la altura del hígado. Su cara posterior estará fijada al retroperitoneo y las laterales y anterior serán intraperitoneales. El colon transverso, que mide 45 centímetros de longitud y estará colgado en las flexuras hepática y esplénica, y estará investido por peritoneo visceral. El ligamento nefrocólico lo fijará la flexura esplénica. Si observamos la imagen de la derecha, podremos observar el epiplón mayor, el cual está unido a la cara superior del colon transverso. Es una doble capa fusionada de peritoneo visceral y peritoneo parietal que contiene grasa. Clínicamente tiene funciones importantes, ya que contribuye a evitar bridas, además de cubrir el contenido intraperitoneal al cerrar las incisiones. Es un buen parche en situaciones difíciles, como un tratamiento de una perforación duodenal. El colon descendente será ventral al riñón izquierdo, bajará 25 centímetros. Su diámetro será menor al del colon ascendente. El colon sigmoideo, que medirá de 15 a 50 centímetros de longitud. El colon sigmoideo contará con mesosigma, que es peritoneo insertado en la pared lateral izquierda. Y finalmente el recto, que mide de 12 a 15 centímetros de longitud, carecerá de tenias o apéndices epiploicos. Estará ubicado en la curva del sacro, su cara posterior será extraperitoneal y la anterior estará cubierta por peritoneo visceral. Tanto el recto como el colon sigmoideo actuarán como almacenes fecales, y la cara posterior estará revestida de mesorrecto, además de poseer una fascia propia que cubrirá el recto. Bueno, ya viendo el recto internamente, pues veremos que posee tres involuciones o válvulas de Houston, que son la media, la proximal y la distal. Además de que los vasos sanguíneos estarán contenidos dentro del mesorrecto. Dentro del recto encontraremos varias fascias, por ejemplo la fascia endopélvica,
que es peritoneo parietal, la fascia presacra, que la encontraremos en la cara anterior del sacro, la fascia del recto, que la encontraremos alrededor del mesorrecto, la fascia retrosacra o de Waldeyer, que comunicará la fascia presacra con la fascia propia, y esta es una importante referencia quirúrgica, ya que si se disecciona por la vía abdominal facilitaremos la entrada en la pelvis profunda. El suelo de la pelvis, o también llamado diafragma de la pelvis, constará de 3 músculos, que son los que veremos en la imagen derecha, que es el pubococcigio, el iliococcigio y el pubo rectal. El suelo de la pelvis residirá entre el sacro, la fascia obturatriz, las espinas ciáticas y el pubis. ¿Cuál será su función? Bueno, primeramente, anatómicamente formará un suelo fuerte que sustentará los órganos de la pelvis, además de regular en concierto con el esfínter externo del ano la defecación. Los músculos pubococcigio e iliococcigio participarán en la continencia al ejercer una compresión lateral que estrechará el hiato elevador. Bueno, este hiato elevador, como podrán observar, son aberturas creadas entre las fibras que permitirán la salida en el caso de los hombres del conducto anal, la uretra y la vena dorsal, y en las mujeres el conducto anal, la uretra y la vagina. Bueno, el músculo puborectal, al relajarse, endereza el ángulo anorrectal, permitiendo el descenso de las heces. Su contracción ejerce el efecto antagónico. Además, debido a que el músculo puborectal se encuentra en un estado de contracción continua, pues será un factor esencial para mantener la continencia. La disfunción de este músculo causará trastornos defectarios. La irrigación arterial del colon se dará mediante 3 arterias principales: la arteria mesentérica superior, que irrigará la mitad derecha del colon, que consta del ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso; la arteria mesentérica inferior, que irrigará la mitad izquierda del colon, que constará de la mitad del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, y la arteria ilíaca interna, que irrigará mayoritariamente el recto. Si observan la arteria mesentérica superior en la imagen izquierda, podrán observar sus divisiones: la arteria cólica derecha, la arteria iliocólica y la arteria cólica media. La arteria cólica derecha nutrirá el colon ascendente y la flexura hepática. La arteria iliocólica nutrirá el ilion terminal, el ciego y el apéndice. Las divisiones de la arteria mesentérica inferior serán la arteria cólica izquierda, la arteria sigmoidea y las arterias rectales superiores. Una estructura muy importante en la arteria mesentérica superior inferior es la arcada de Rioland, que comunicará la zona proximal de la arteria mesentérica superior e inferior, como podemos ver en la imagen de la derecha. Un flujo anterógrado se dará si hay una estenosis de la arteria mesentérica inferior, y un flujo retrógrado si hay estenosis de la arteria mesentérica superior. Y como mencioné anteriormente, la arteria ilíaca perfundirá el conducto anal mediante las arterias rectales media y arteria rectal inferior, además de otras ramas que pueden ver en la imagen. Y bueno, el drenaje del colon transverso derecho y proximal desembocará en la vena mesentérica superior, continuando en la vena esplénica, para finalmente drenar en la vena porta. La parte distal del colon transverso, el colon descendente, el sigma y la mayoría del recto drenarán en la vena mesentérica media e inferior, dirigiéndose a la vena ilíaca interna para finalizar en la vena cava inferior. En cuanto al drenaje linfático, los ganglios linfáticos se agruparán en niveles en base a su localización.
Los epiploicos serán aquellos que estén ubicados a lo largo de la pared intestinal y en los apéndices epiploicos. Los ganglios intermedios estarán ubicados a lo largo de las ramas principales de los grandes vasos sanguíneos. Y los ganglios primarios estarán ubicados en las arterias mesentéricas superior e inferior. Los ganglios linfáticos del colon y las 2/3 proximales del recto drenarán en la cadena ganglionar paraórtica que posteriormente se vaciará en la cisterna del quilo, y los ganglios linfáticos que drenen la porción distal del recto y del conducto anal drenarán en los ganglios paraórticos o lateralmente a través del sistema ilíaco interno para posteriormente drenar hacia la cuenca ganglionar inguinal superficial. En la inervación tendremos a los nervios simpáticos preganglionares de D6 a TC12, los cuales harán sinapsis en los ganglios preaórticos y mediante fibras postsinápticas viajarán con los vasos sanguíneos hasta el colon derecho y el transverso. El nervio vago derecho, que inervará al colon derecho, al colon transverso también. Los nervios esplácnicos lumbares preganglionares de L1 a L3, que harán sinapsis en el plexo aórtico y mediante elementos postganglionares inervarán el colon izquierdo, el recto y el sigmoid. El plexo pélvico, mediante ramos postganglionares, inervará la parte inferior del recto, el suelo de la pelvis y el conducto anal, además de que serán los responsables de la liberación del semen. Dañar alguno de los nervios durante la disección rectal producirá una disfunción eyaculadora masculina. En cuanto a la inervación parasimpática, los nervios parasimpáticos pélvicos o nervios eréctiles se originarán en S2 a S4. Los nervios parasimpáticos preganglionares se unirán con los simpáticos postganglionares. Estas fibras nerviosas, vehiculadas por el plexo pélvico y sus ramos, determinarán una vejiga neurógena y disfunción sexual. Ahora hablando de la fisiología del colon, bueno, pues el colon reciclará los nutrientes que se encuentren en la luz. El recto se encargará de eliminar las heces. Bueno, para que el reciclamiento de los nutrientes fisiológicos del colon se dé adecuadamente dependerá de 3 factores, que son la actividad metabólica de la flora cólica, la motilidad del colon y la absorción y secreción de la mucosa. La eliminación de las heces significará que se deshidratará el contenido cólico y defecación. Ahora hablando del reciclado de los nutrientes, bueno, durante la digestión los nutrientes ingeridos se diluirán dentro de la luz intestinal por el efecto de las secreciones biliopancreáticas y digestivas. Cuando se encuentran en el intestino delgado se absorberán la mayoría de los nutrientes ingeridos y una parte de los líquidos y sales biliares. Cuando pasan al colon se recuperarán estas sustancias evitando la pérdida de líquidos, electrolitos, nitrógeno y energía, y por esto será importante la flora bacteriana. En el intestino grueso residirán una gran flora bacteriana. La mayoría de estas son anaerobias, se alimentarán de las proteínas desprendidas de la pared intestinal y de carbohidratos. Aquí, los ácidos grasos de cadena corta se producen gracias a la fermentación microbiana de los almidones de la dieta, y estos ácidos son la principal fuente de nutrición del colonocito. Es importante la microflora colónica debido a que tiene varias funciones importantes, como la función de barrera, que ayuda a mantener la integridad epitelial, las funciones nutritivas, funciones relacionadas con el desarrollo, estimulando la diferenciación epitelial y la angiogenia, y funciones inmunitarias a través del intestino. Ahora, hablando propiamente de los probióticos y prebióticos. Los probióticos
Son complementos dietéticos. Estos contienen cultivos de bacterias y levaduras que son beneficiosas para las funciones colónicas y del huésped. Los dos géneros más usados son Lactobacillus y Bifidobacterium. Bueno, ¿qué beneficios tienen para el cuerpo? Pues estimulan la función inmunitaria, efectos antiinflamatorios, supresión de la colonización enteropatógena, aumentan la digestibilidad de las proteínas de la dieta, incrementan la absorción de aminoácidos, además de funciones protectoras y terapéuticas contra la diarrea por Clostridium. Se indican en la enterocolitis necrosante en recién nacidos, pacientes con VIH-Sida y pacientes neutropénicos sometidos a quimioterapia. Los prebióticos, por otro lado, son oligosacáridos no digeribles que ayudan al huésped estimulando el crecimiento de ciertas especies de bacterias intestinales infecciosas. Y bueno, primero explicaré generalidades de la fermentación. Bueno, como había mencionado, pues la mucosa del colon se nutrirá con el contenido de la luz del colon. La fuente principal de energía del colonocito son los ácidos grasos de cadena corta, butirato. Y la principal fuente de energía de las bacterias intestinales es la fibra de la dieta, que se compone de carbohidratos complejos. Misma fibra que se metabolizará mediante el proceso de fermentación. Los productos finales de la fermentación serán el ácido graso de cadena corta y gases como el dióxido de carbono, metano o hidrógeno. Algunos de los carbohidratos que nos menciona el libro son la lixina, el psilo, las celulosas y las pectinas. La lignina y el psilo serán componentes de las plantas que no fermentará la flora colónica. Son hidrófilos, por lo que llevarán a la reabsorción de agua y a la producción de heces voluminosas. Las celulosas se fermentarán parcialmente y las pectinas, que encontraremos en las frutas, serán completamente metabolizadas por bacterias colónicas. Esto es la fermentación de los carbohidratos. Ahora hablando de la fermentación proteínica, bueno, esta se debe a la formación de posibles metabolitos tóxicos como son fenoles, indoles y aminas. Su producción se inhibe en muchas bacterias intestinales por la presencia de fuentes alternativas de carbohidratos para obtener energía. Este es un proceso que se acentuará más en la zona distal del colon a medida que escasean las fuentes de carbohidratos. Y bueno, los productos finales perjudiciales del metabolismo bacteriano podrán dañar a la mucosa y provocar una hiperproliferación reactiva. Ahora, el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué son estos? Son los productos finales primarios de la fermentación bacteriana. La absorción de los ácidos grasos de cadena corta en el intestino grueso es eficiente, ya que solo del 5 al 10% se pierden en las heces. Existen tres principales ácidos grasos de cadena corta, que son el acetato, el propionato y el butirato. Su metabolismo se dará en tres células principales: los colonocitos, los hepatocitos y las células musculares. Los colonocitos utilizarán el butirato como principal fuente de energía. Los hepatocitos metabolizarán los tres ácidos grasos de cadena corta en diversos grados para su uso en la gluconeogenia, y las células musculares oxidarán el acetato para generar energía. El acetato se absorberá y se transportará principalmente al hígado, donde será el principal sustrato para sintetizar colesterol. El propionato ejercerá funciones glucolíticas en el hígado, reduciendo las concentraciones séricas de lípidos al inhibir la síntesis de colesterol, y el butirato será la principal fuente de energía de las células epiteliales del colon, además de ejercer Las bacterias que se adhieren con fuerza al epitelio colónico llevarán a cabo el proceso de reciclado de urea, por lo cual producirán ureasa. Las dietas que sean pobres en proteínas y ricas en fibrinas acentuarán este proceso de reciclado de urea. Y bueno, este
proceso pues se ha explotado como tratamiento en la insuficiencia renal para fomentar la máxima recirculación de la urea y reducir las necesidades de diálisis. En cuanto a la absorción, primeramente deberé decir unas cantidades que son el efluente ileal diario, que vierte de 1000 a 1500 mililitros de líquido al ciego, el volumen total de agua en las heces, que es de 100 a 150 mililitros al día, la absorción neta de potasio, que el huyente ileal es de 200 miliequivalentes por mililitro de sodio más heces, que es de 25 a 50 miliequivalentes por litro. Dicho esto, la absorción de los ácidos biliares por la mucosa, como ya había comentado, pues el colon absorbe los ácidos biliares que se escapen de la absorción en el ilion terminal y se transportarán pasivamente a través del epitelio del colon mediante difusión no iónica. En caso de que se desborde la capacidad absortiva del colon, pues las bacterias que se encuentren en el colon desconjugarán los ácidos biliares, impidiendo la absorción de sodio y agua y produciendo una diarrea secretora o colerética. Como ya conocemos el transporte, pues el agua se absorberá pasivamente y el sodio requerirá un transporte activo. El epitelio del colon podrá utilizar varios sustratos como el N-butirato y los principales aniones fecales serán el N-butirato, el acetato y el propionato. La secreción será una función manifestada en la insuficiencia renal crónica. Se secretará cloruro y se secretará potasio. En el caso de la secretación de cloruro, requerirá el acoplamiento de las bombas sodio-potasio ATPasa y el cotransporte sodio-potasio 2-cloro para su salida pasiva por la membrana apical. El calcio y el monofosfato cíclito de adenosina estimularán la secreción del cloruro, el bicarbonato y los ácidos grasos de cadena corta la inhibirán. En la secreción del potasio se requerirán bombas o proteínas sodio-potasio ATPasa como cotransporte de sodio-potasio 2-cloro, que estarán ubicadas en la membrana lateral y en un canal de potasio. Existen colitis que se asocian a una mayor secreción de potasio, como son la enfermedad intestinal inflamatoria, el cólera y la shigelosis. La secreción del cloruro puede aumentar en estados patológicos como son la fibrosis quística y la diarrea secretora. Además de que el colon se relacionará con el metabolismo ácido-básico. La motilidad se llevará a cabo mediante patrones de motilidad colónica, los cuales son dos: la actividad segmentaria y la actividad propagada. La actividad segmentaria serán contracciones aisladas o rítmicas que buscarán como objetivo empujar la materia fecal en sentido distal mediante un gradiente de presión hacia el recto y al mismo tiempo favoreciendo una absorción óptima. En el caso de la actividad propagada, se clasifica en función a su amplitud como contracciones propagadas de amplitud baja o alta. Cuando son de amplitud alta se denominan movimientos en masa y su función pues es desplazar grandes cantidades de contenido a través del colon. Esto pues mediante propulsión de grandes volúmenes de materia fecal, vaciando la porción descendente del colon en el colon sigmoide y en el recto.
En cuanto al ritmo circadiano de la motilidad colónica, observaremos los picos máximos después de despertarnos y después de las comidas. En el sueño descenderá la motilidad colónica y la ingestión de los alimentos incrementará la motilidad colónica durante 2 horas. Ahora, específicamente en la composición de las comidas también influirán las respuestas colónicas. Observaremos un aumento de la actividad en respuesta a comidas con mucho carbohidrato, pues estas durará poco, y en las comidas grasas se desencadenará una respuesta más prolongada. Bueno, en cuanto a la formación de heces, nos basaremos en el número de posiciones que puede variar en las personas. Se considera diarrea a una evacuación de más de 3 deposiciones blandas al día y estreñimiento a una emisión de menos de 3 deposiciones semanales. Algunos factores que modificarán la velocidad del tránsito cólico será que en el caso del sexo femenino serán más largos y será mayor en mujeres premenopáusicas que en posmenopáusicas, y se acortará en fumadores. La defecación. Para que la defecación se considere normal, se exigirán 3 factores. 1. Tiempo suficiente de tránsito por el colon, consistencia fecal y continencia fecal. La continencia fecal es el aplazamiento de la evacuación, la discriminación entre gas, los líquidos y las heces sólidas, y la eliminación selectiva de gas sin heces. Bueno, simultáneamente, al momento que las heces disparan el reflejo inhibitorio no rectal, también inician el reflejo rectocólico, permitiendo el llenado continuo del recto con materia fecal. Los mecanismos de la incontinencia fecal pues no son conocidos por completo. Sin embargo, se sabe que se requiere cierta capacidad de almacenamiento para lograr la continencia fecal. Y bueno, actualmente existe controversia en la función real del recto en condiciones de reposo, debido a que se cree que es un simple conducto que debe hallarse vacío en el reposo. Para vaciar adecuadamente el recto no se precisan únicamente las fibras nerviosas motoras que contraen en las fibras del esfínter, sino toda la inervación sensitiva. Tal vez el único factor necesario para la continencia fecal sea la inervación del esfínter. Para finalizar, concluiré con mi artículo que se denomina Tratamientos actuales, experimentales y futuros en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, primeramente se nos habla de las enfermedades inflamatorias del intestino que pueden resultar de aquellas respuestas inmunes de la mucosa desreguladas que están dirigidas hacia la microbiota intestinal residente. En el artículo se describe la inmunobiología característica de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, así como dianas terapéuticas y mecanismos de acción para los tratamientos actuales, experimentales y futuros. Y bueno, se nos repite un poco la definición de los probióticos, pues que son bacterias cultivadas, que pueden ingerirse por vía oral, que forman colonias de una o varias cepas características. Se conservan en cápsulas que contienen bacterias liofilizadas o productos lácteos, y se toma como medida de calidad o estándar la colonización del colon, y que corresponderá a la cantidad de unidades formadoras de colonias. Y en el caso de los prebióticos, que es donde resalta más este artículo, pues que son polisacáridos no digeribles, como ya he comentado, que alteran la microbiota intestinal, promoviendo el crecimiento de bifidobacterias y por lo tanto la producción de ácidos grasos de cadena corta, particularmente butirato, que tendrán propiedades antiinflamatorias. Y en este caso se nos menciona la curcumina, que es el componente
que están viendo en la imagen del centro. Y bueno, disminuye la inflamación del intestino. Recordemos que los prebióticos, debido al cambio en la función de barrera, dará un mecanismo de supervivencia selectiva de bacterias y otros microorganismos. De esta forma, mediante un efecto ingerido, y la absorción de bueno, no se absorbe, pero mediante el consumo de la curcumina, pues disminuiremos la inflamación del intestino. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado.